Historia 1. El padre que fue fotografiado rezando, junto a sí mismo en Texas. ¿Qué harías si la prueba irrefutable de lo imposible cayera en tus manos? No hablamos de un borrón en la distancia o una sombra en la penumbra, sino de una imagen clara, nítida, que desafía toda lógica y te obliga a cuestionar la naturaleza misma de tu realidad. Imagina una fotografía que no solo captura un fantasma, sino que te muestra a ti mismo en un lugar donde no deberías estar, realizando un acto que no recuerdas. Esta es la historia del padre Michael, un hombre de fe inquebrantable que se enfrentó a la evidencia fotográfica de su propia dualidad, un retrato escalofriante que sugería que, mientras él rezaba por los vivos, otra versión de sí mismo ya estaba rezando por su propia alma. El sol de Texas caía a plomo sobre el pequeño cementerio de la parroquia de San Judas Tadeo, en las afueras de El Paso. El padre Michael, un hombre de mediana edad cuyo rostro ya mostraba los surcos de una vida dedicada a escuchar las penas ajenas, se encontraba oficiando un responso para un feligrés recientemente fallecido. Era una tarde como cualquier otra, cargada de calor y del zumbido de los insectos. Un joven pariente del difunto, aficionado a la fotografía, decidió capturar la solemnidad del momento. Quería un recuerdo del sacerdote que había dado consuelo a su familia. Disparó varias fotos con su cámara digital, sin prestar demasiada atención a los detalles, concentrado solo en encuadrar la figura del padre Michael contra el fondo de lápidas antiguas y cruces de hierro forjado. La ceremonia concluyó. El padre Michael dio sus condolencias, estrechó algunas manos y se retiró a la sacristía, sintiendo el peso del duelo ajeno sobre sus hombros. No pensó más en ello. Los días se convirtieron en semanas. La vida de la parroquia siguió su curso con sus bautizos, misas y confesiones. Fue casi un mes después cuando el joven fotógrafo, llamado David, se presentó en su despacho. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión de nerviosismo que no encajaba con su habitual desenfado. «Padre, necesito mostrarle algo», dijo con voz temblorosa. «No sé qué es, pero me ha estado quitando el sueño». El sacerdote lo invitó a sentarse y David sacó una fotografía impresa en papel de alta calidad. La deslizó sobre el escritorio de madera. El padre Michael la tomó con curiosidad. La imagen era perfecta. Mostraba el cementerio con una luz dorada y dramática. Se veía a sí mismo, de pie, con la estola morada sobre los hombros, la mano derecha alzada en señal de bendición sobre el ataúd. Pero no estaba solo. A su lado, arrodillada sobre la hierba seca, había otra figura. Llevaba exactamente la misma sotana, el mismo corte de pelo, la misma complexión. Era él. No había duda alguna. Una versión de sí mismo estaba arrodillada en actitud de profunda súplica, con la cabeza gacha, mientras su otro yo, el que recordaba, oficiaba la ceremonia. El padre Michael sintió un frío glacial recorrerle la espalda, un frío que nada tenía que ver con el aire acondicionado de la estancia. Acercó la foto a sus ojos. El detalle era asombroso. No era un truco de luz, ni una doble exposición accidental. Las dos figuras eran tridimensionales, proyectaban sombras distintas e interactuaban con el entorno de manera independiente. El padre Michael de pie parecía sólido, real. El padre Michael arrodillado tenía una cualidad ligeramente translúcida, como si estuviera hecho de humo o de un recuerdo doloroso. «David, ¿qué es esto?» «¿Es algún tipo de montaje?», preguntó, aunque su voz carecía de convicción. Sabía que el joven no tenía ni los medios ni la malicia para una broma tan elaborada. «No, padre, se lo juro por Dios», respondió David, con los ojos muy abiertos. «Revisé el archivo original de la cámara, los metadatos, todo. No hay manipulación. Estaba allí. Estaba en la foto». Le mostró la imagen en la pantalla de la cámara, haciendo zoom en cada detalle. La textura de la sotana arrodillada, la forma en que la luz la atravesaba sutilmente, la hierba visible a través de sus manos entrelazadas. Era una imposibilidad capturada en un instante. El sacerdote pasó las siguientes noches en vela. La fotografía permanecía guardada en el cajón de su escritorio, pero la sentía pulsar, como si tuviera vida propia. Intentó encontrar una explicación lógica. ¿Un hermano gemelo desconocido? Imposible. ¿Un reflejo extraño en la lente? Demasiado nítido. ¿Un espejismo provocado por el calor?
la cámara no habría capturado una alucinación. Cada vía racional terminaba en un callejón sin salida, y solo quedaba una puerta abierta, la de lo sobrenatural. Comenzó a sentirse observado, incluso en la soledad de su iglesia. Cuando rezaba, sentía una presencia a su lado, una compañía fría que imitaba sus movimientos. Durante la consagración, al elevar la hostia, tenía la certeza de que otras manos, idénticas a las suyas, se alzaban en la penumbra del altar. Se obsesionó con la figura arrodillada. ¿Qué representaba? ¿Era un presagio, una advertencia? La expresión en el rostro arrodillado, aunque apenas visible, parecía de una angustia infinita, como si estuviera suplicando por algo que el padre Michael de pie no podía ver. Una noche, incapaz de dormir, bajó a la capilla. La única luz era la del sagrario. Se arrodilló ante el altar, en la misma posición que su doble en la fotografía, y comenzó a rezar. «Señor, muéstrame qué significa esto. Dame entendimiento», susurró en la oscuridad. El silencio fue su única respuesta. Pero entonces, un pensamiento helado se deslizó en su mente, una idea que no se sentía como propia. No rezas por ellos. Rezas por ti. Porque ya estás muerto. El pánico se apoderó de él. Se levantó de un salto y miró a su alrededor. No había nadie. Pero la sensación de dualidad era más fuerte que nunca. Era como si su cuerpo contuviera dos almas, la del sacerdote vivo y la del espectro arrodillado. ¿Era un doppelganger, un heraldo de la muerte? La tradición decía que ver a tu propio doble era un augurio funesto. Pero él no lo había visto con sus propios ojos, sino a través de la lente imparcial de una cámara. ¿Cambiaba eso las reglas? La fotografía nunca fue mostrada a nadie más. David, a petición del sacerdote, borró el archivo y juró no volver a hablar de ello. Pero la imagen ya estaba grabada a fuego en la mente del padre Michael. Su fe, antes una roca sólida, ahora estaba llena de fisuras. Continuó con sus deberes, pero su mirada se perdía a menudo en la distancia, como si buscara algo o a alguien en el rabillo del ojo. Los feligreses notaron un cambio en él. Parecía más cansado, más ausente, como si una parte de él se hubiera quedado para siempre en aquel cementerio, arrodillada sobre la hierba, rezando por un hombre que ya no estaba seguro de estar vivo. ¿Te atreves a imaginar qué secretos podrían revelar tus propias fotografías? Esta historia es solo el comienzo. Si el misterio de lo inexplicable te llama, suscríbete y dale like, porque el terror a menudo se esconde a simple vista. Historia 2: El silencio que gritaba entre las tumbas en Veracruz. Hay lugares donde el silencio no es ausencia de sonido, sino un lienzo sobre el cual se pintan los susurros del más allá. Los cementerios son maestros de esta quietud, pero algunos guardan un silencio más profundo, más tenso, como el aire que precede a una tormenta. Imagina caminar entre lápidas bajo el cielo húmedo de Veracruz, donde el único ruido debería ser el murmullo del viento y el latido de tu propio corazón. Ahora, imagina que en las pausas de tus propias oraciones, un sonido imposible comienza a filtrarse desde esa nada. No es un lamento, ni un susurro, sino un grito agudo y ahogado, un chillido de puro terror que parece nacer y morir en el mismo instante, atrapado para siempre entre la tierra y el olvido. El padre Ismael conocía el panteón particular de Veracruz como la palma de su mano. Había pasado más de 30 años sirviendo a la comunidad, y una parte importante de su ministerio consistía en acompañar a las familias en su último adiós. Conocía cada tumba, cada ángel de mármol con las alas rotas, cada epitafio borrado por el salitre y el tiempo. Para él, el cementerio no era un lugar de miedo, sino de paz y transición. O al menos, lo había sido hasta aquella tarde de noviembre. Estaba realizando los responsos para una anciana de la comunidad, doña Elvira. La familia, un pequeño grupo vestido de luto riguroso, se apretaba bajo un cielo gris que amenazaba con deshacerse en lágrimas. El padre Ismael comenzó las oraciones con su voz grave y pausada, una voz que había traído consuelo a generaciones. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, recitó. Hizo una pausa, como era su costumbre, para permitir que las palabras se asentaran en los corazones afligidos. Y fue en esa pausa, en ese instante de silencio absoluto, cuando lo oyó por primera vez. Fue un sonido agudo, casi imperceptible, como el silbido de una tetera a punto de hervir,
pero cargado de una angustia inhumana. Duró apenas un segundo y se cortó de forma tan abrupta que el padre Ismael pensó que lo había imaginado. Quizás un pájaro o el viento jugando una mala pasada entre los mausoleos. Miró a los familiares, ninguno parecía haber notado nada. Continuó con el ritual, pero ahora su atención estaba dividida. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. De nuevo, la pausa ritual. Y de nuevo, el sonido. Esta vez fue más claro, más definido. Era un grito. Un grito de mujer, estrangulado, como si alguien estuviera intentando chillar con la garganta llena de tierra. Un escalofrío recorrió la nuca del sacerdote. El sonido no venía de ninguna dirección en particular. Parecía surgir del propio aire, del espacio entre las tumbas, del silencio mismo. Era un grito que no viajaba hacia él, sino que simplemente estaba allí, a su alrededor. Concluyó la ceremonia lo más rápido que pudo, sintiendo los ojos invisibles de algo que no pertenecía a ese lugar. Mientras la familia se retiraba, él se quedó atrás, con la excusa de que necesitaba un momento de oración privada. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo las nubes de un naranja enfermizo. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Estaba cargado de expectación. El padre Ismael se paró en el centro del camposanto y esperó. El viento soplaba suavemente, moviendo las hojas de los almendros. No había nada. Quizás fue el cansancio, se dijo a sí mismo, intentando tranquilizarse. Pero en el fondo, sabía que no era así. Aquel sonido había sido demasiado real, demasiado lleno de dolor. Decidió regresar a la tumba de doña Elvira en los días siguientes, siempre a la misma hora del atardecer. Cada vez, el fenómeno se repetía. En los momentos de mayor quietud, el grito ahogado rompía el silencio. Intentó localizar su origen. Caminó por los pasillos de tierra, deteniéndose junto a diferentes tumbas. El grito no se hacía más fuerte ni más débil. Era omnipresente. Era como si el propio cementerio estuviera gritando en agonía. Una tarde, mientras estaba allí, el viejo sepulturero, un hombre llamado Jacinto que había heredado el oficio de su padre, se le acercó. «¿Busca algo, padrecito?», preguntó, con su rostro curtido por el sol y la tristeza. El padre Ismael dudó. Contarle a alguien lo que oía parecía una locura. Pero la carga se estaba volviendo demasiado pesada. «Jacinto, ¿alguna vez has oído algo extraño aquí?». Algo en el silencio. La mirada de Jacinto se ensombreció. Dejó su pala a un lado y se sentó en el borde de una lápida. El silencio grita a veces, padre. No es para todos los oídos. Mi abuelo decía que hay almas que no encuentran descanso, que se quedan atrapadas en su último momento. Su último aliento se convierte en un eco eterno. Jacinto le contó una vieja leyenda local. Hablaba de una mujer enterrada en el panteón hacía más de un siglo. Había sido acusada de brujería y, según el cuento, fue enterrada viva por los propios aldeanos, ahogando su último grito bajo paladas de tierra. Nadie sabe dónde está su tumba. No tiene nombre. No tiene cruz. Solo tiene su grito, concluyó el sepulturero. El padre Ismael, un hombre de razón y fe, se resistía a creer en leyendas. Pero la experiencia era innegable. La idea de un alma atrapada en un bucle de terror eterno lo atormentaba. ¿Era eso lo que oía? ¿El eco del último instante de desesperación de una mujer enterrada viva? Comenzó a rezar no solo por los difuntos conocidos, sino por esa alma sin nombre, por esa voz perdida en el tiempo. Llevaba agua bendita y la esparcía por las tumbas más antiguas, esperando calmar el tormento que impregnaba el lugar. Pero los gritos no cesaron. De hecho, parecían volverse más desesperados, como si sus oraciones agitaran el dolor en lugar de aliviarlo. Una noche, durante una tormenta tropical que azotaba la costa, no pudo evitarlo y se dirigió al cementerio. Bajo la lluvia torrencial y el estruendo de los truenos, el silencio entre cada relámpago era total. Y en ese silencio, el grito fue el más claro que jamás había oído. No estaba ahogado. Era un chillido libre, salvaje y lleno de odio, que pareció hacer vibrar la tierra bajo sus pies. Y por primera vez, sintió que el grito no era solo de dolor, sino de advertencia.
Le estaba diciendo que se fuera, que ese no era un lugar para los vivos, que el silencio entre las tumbas pertenecía a la agonía, y que él era un intruso. Huyó de allí, empapado y aterrorizado, con el grito persiguiéndolo hasta las puertas de su iglesia. Nunca más volvió a buscarlo. Aprendió a oficiar los responsos sin pausas, llenando el aire con su voz para no dejar ni una grieta de silencio por donde el terror pudiera volver a colarse. Hay silencios que guardan secretos y otros que guardan gritos. Si te fascina explorar los límites de lo que no se puede explicar, suscríbete y dale like. Hay muchos más ecos esperando ser escuchados en la oscuridad. Historia 3: La misa que se repitió sin él en Guadalajara. El tiempo no siempre es una línea recta. A veces, se pliega sobre sí mismo, creando ecos y repeticiones. Momentos que se graban en un lugar con tal intensidad que quedan resonando para siempre. ¿Qué pasaría si llegaras a un sitio y te encontraras con una versión de ti mismo que ya está allí, reviviendo un instante del pasado? Esta es la pesadilla que vivió el padre Julián, un sacerdote que, por llegar unos minutos tarde a su propia misa, se convirtió en testigo de un fenómeno que destrozó su percepción del tiempo y la realidad. Escuchó su propia voz predicando desde el altar de una capilla vacía, atrapado en un bucle fantasmal del que no podía escapar. La capilla de Nuestra Señora del Silencio, en una vieja hacienda a las afueras de Guadalajara, era el lugar favorito del padre Julián. Era pequeña, íntima y antigua, con muros de adobe que parecían absorber las oraciones de siglos. Todos los miércoles por la tarde ofrecía una misa allí, a la que acudían apenas una docena de fieles de las rancherías cercanas. Era un ritual tranquilo, un remanso de paz en su ajetreada semana. Sin embargo, un miércoles, un imprevisto en la ciudad lo retrasó. Una llanta ponchada y el tráfico vespertino conspiraron en su contra. Cuando finalmente llegó a la hacienda, el sol ya se estaba poniendo y el cielo tenía un tono púrpura. Mientras caminaba por el sendero de piedra hacia la capilla, notó algo extraño: no había nadie. Ni los coches de los fieles ni las bicicletas de los niños del campo. Pensó que, por su tardanza, todos se habían marchado, y sintió una punzada de culpa. Pero al acercarse a la gran puerta de madera, un sonido lo detuvo en seco. Provenía del interior. Era una voz. Su voz. Estaba recitando la liturgia de la Eucaristía. La conocía de memoria, cada palabra, cada inflexión, cada pausa. El Señor esté con ustedes, decía la voz desde dentro. El padre Julián se quedó paralizado, con la mano a medio camino del picaporte. El corazón le martilleaba en el pecho. No podía ser. ¿Había otro sacerdote? No, era su timbre exacto, su cadencia, incluso ese ligero carraspeo que hacía antes de comenzar el prefacio. Se acercó a una de las ventanas altas y polvorientas, poniéndose de puntillas para mirar dentro. El interior de la capilla estaba casi en penumbras, iluminado solo por las velas del altar, que parpadeaban como si estuvieran vivas. Y estaba vacía. No había ni un solo feligrés en las bancas. El altar estaba preparado, el misal abierto, pero no había nadie oficiando la misa. No había sacerdote. No había nadie. Sin embargo, la voz continuaba, clara y resonante, llenando el espacio sagrado. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. El padre Julián sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto era imposible. Retrocedió de la ventana, con la respiración agitada. ¿Se estaba volviendo loco? ¿Era una alucinación auditiva provocada por el estrés y la prisa? Se obligó a calmarse. La lógica le decía que debía haber una explicación. Quizás alguien había dejado una grabación. Pero, ¿quién haría algo así y por qué? Además, el sonido no era mecánico, no tenía la calidad plana de una grabación. Sonaba vivo, presente, como si el aire mismo estuviera hablando con su voz. Armándose de valor, empujó la pesada puerta de madera. Chirrió al abrirse, pero la voz del interior no se inmutó. Continuó con la liturgia sin vacilar. Al entrar, el sonido lo envolvió. Era aún más real, más potente. Podía sentir las vibraciones de su propia voz en el pecho, a pesar de que sus labios estaban sellados. La capilla estaba helada. Miró hacia el altar, esperando ver alguna figura, alguna sombra.
Nada. Solo las velas danzantes y el eco de una misa que estaba ocurriendo fuera del tiempo. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, continuaba la voz. El padre Julián caminó lentamente por el pasillo central, sus pasos resonando en las baldosas de piedra. Se sentía como un intruso en su propia iglesia, un fantasma observando una ceremonia fantasma. Cada palabra que escuchaba era una palabra que él había pronunciado cientos de veces en ese mismo lugar. Era como si la capilla hubiera grabado una de sus misas y ahora la estuviera reproduciendo, como una cicatriz en el tejido del tiempo. Llegó al altar y se detuvo. Podía sentir la presencia de la voz justo frente a él, en el lugar exacto donde él solía estar. Extendió una mano temblorosa hacia el aire vacío. No sintió nada más que frío. Pero la voz seguía allí, hablando, rezando. Llegó el momento de la consagración, el punto culminante de la misa. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El silencio que siguió a esas palabras fue el más pesado y aterrador que el padre Julián había experimentado jamás. Esperaba el sonido de la campanilla, pero no hubo ninguno. Solo el crepitar de las velas y la voz invisible que continuaba. El pánico finalmente lo venció. Salió corriendo de la capilla, sin mirar atrás. No se detuvo hasta llegar a su coche, con el eco de su propia voz persiguiéndolo en la oscuridad. Condujo de vuelta a la ciudad con las manos aferradas al volante, intentando darle sentido a lo que acababa de presenciar. No era un fantasma en el sentido tradicional. No había visto ninguna aparición. Había sido testigo de algo mucho más perturbador, un eco, un fragmento de su propia vida repetido en un bucle sin fin. Nunca volvió a oficiar una misa en esa capilla. La excusa oficial fue que el lugar era demasiado remoto y la asistencia muy baja. Pero la verdad es que le aterraba la idea de volver. ¿Qué pasaría si llegaba y la misa fantasma seguía en curso? ¿Qué pasaría si un día su cuerpo se desvanecía y solo quedaba su voz, condenada a repetir la misma liturgia por toda la eternidad en una capilla vacía? La experiencia lo cambió para siempre. A veces, en medio de una misa en su parroquia principal, se detenía por un instante, aterrorizado por la idea de que la voz que salía de su boca no fuera del todo suya, sino solo un eco de un sacerdote que ya no estaba allí. Se preguntaba si todos somos solo repeticiones, ecos de acciones pasadas atrapados en lugares que se niegan a olvidar. El tiempo puede ser una prisión. Si te intrigan las historias que juegan con los límites de la realidad y te dejan cuestionando cada momento, suscríbete y dale like. Hay ecos en la oscuridad que apenas hemos comenzado a escuchar. Historia 4. El aroma a carne quemada durante los responsos en Arizona. Nuestros sentidos nos conectan con el mundo, pero a veces, pueden convertirse en portales hacia algo que está más allá. El olfato, el más primitivo y directo de todos, puede evocar recuerdos, pero también puede traer advertencias. Imagina ser un sacerdote en el árido desierto de Arizona, un lugar donde el aire es seco y puro. Y ahora imagina que, en los momentos más solemnes, mientras rezas por el alma de un difunto, un olor invade tus fosas nasales. Un olor que nadie más percibe, el hedor denso, nauseabundo y dulce de la carne quemada. No es un recuerdo, es una presencia. Y tú, solo tú, sabes lo que significa. Es el anuncio de que la muerte no ha terminado su trabajo. Aún no. El padre Gabriel había sido asignado a una pequeña comunidad en el corazón del desierto de Sonora, en Arizona. Un lugar de cielos infinitos, cactus saguaro que se alzaban como centinelas y un sol implacable que blanqueaba los huesos de los animales y las esperanzas de los hombres. Su iglesia era una modesta construcción de adobe que parecía haber brotado de la tierra misma. Fue allí donde comenzó a experimentar el fenómeno. La primera vez ocurrió durante el funeral de un anciano ranchero. La iglesia estaba llena de gente, el aire espeso por el calor y el incienso. Mientras Gabriel recitaba las oraciones finales junto al féretro, un olor sutil pero inconfundible llegó a él. Era acre, aceitoso, con un matiz dulzón que le revolvió el estómago. Carne quemada. Al principio, pensó que provenía del exterior. Quizás alguien estaba haciendo una barbacoa, aunque la idea le pareció extraña en pleno funeral. Miró discretamente a su alrededor. Nadie parecía notar nada.
Los rostros de los dolientes solo reflejaban pena. El monaguillo a su lado permanecía impasible. El olor parecía ser exclusivamente para él. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo a un juego de su mente, pero se hizo más intenso, más presente. Era tan vívido que casi podía sentir el calor de las llamas. Cuando terminó la ceremonia y salió al aire libre, el olor desapareció tan rápido como había llegado. El aire del desierto era limpio y olía a polvo y a creosota. Se sintió confundido, pero lo descartó como una anomalía. Sin embargo, 2 días después, la noticia recorrió el pequeño pueblo. El hijo del ranchero fallecido había muerto en un terrible accidente de coche en la carretera. Su camioneta se había incendiado. Nadie pudo sacarlo a tiempo. El padre Gabriel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el calor. La conexión era demasiado precisa, demasiado horrible para ser una coincidencia. El fenómeno se repitió. Un mes más tarde, durante el responso de una mujer que había muerto de causas naturales, el olor volvió. Esta vez, fue abrumador desde el principio. El hedor a carne carbonizada llenó su nariz y su garganta, haciéndole difícil respirar y pronunciar las palabras de la liturgia. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no tener arcadas frente a la congregación. De nuevo, nadie más pareció percibirlo. Era su cruz privada, su horrible secreto. Durante el rito, su mirada se cruzó con la de la sobrina de la difunta, una joven que lo miraba con profunda tristeza. El olor pareció intensificarse cuando la miró. 3 días después, un incendio provocado por un cortocircuito consumió la casa de la joven mientras dormía. El padre Gabriel comenzó a vivir en un estado de pavor constante. Cada funeral se convirtió en una tortura. Ya no era un consuelo para los vivos, sino un receptor de presagios para los próximos muertos. El olor no era solo un olor, era una sentencia. Se sentía como el ángel de la muerte, marcado por un estigma invisible. Intentó buscar explicaciones. ¿Un tumor cerebral que afectaba su sentido del olfato? ¿Alucinaciones olfativas? Se sometió a un chequeo médico completo. Los resultados fueron claros, estaba perfectamente sano. La carga se volvió insoportable. Durante los responsos, escrutaba los rostros de los asistentes, intentando adivinar quién sería el próximo. ¿Debía advertirles? ¿Cómo podría hacerlo? Disculpe, creo que usted va a morir en un incendio porque huelo a carne quemada cuando lo miro. Lo encerrarían. Lo excomulgarían. Estaba atrapado, condenado a ser un profeta mudo de la tragedia. Su fe comenzó a tambalearse. ¿Era esto una prueba de Dios o una burla del diablo? ¿Por qué se le había concedido esta terrible visión olfativa si no podía hacer nada para evitar el desastre? Se encerraba en la iglesia por las noches, rezando desesperadamente para que el don le fuera arrebatado. Señor, quítame esta copa. No quiero saber. No quiero oler la muerte antes de que llegue, suplicaba ante el crucifijo. Una tarde, mientras se preparaba para el funeral de un niño pequeño que había perdido la batalla contra una enfermedad, el pánico lo paralizó. No creía poder soportarlo. Si olía a carne quemada en la iglesia de un niño, no sabía qué haría. Mientras se vestía en la sacristía, el olor comenzó a aparecer, débil al principio, pero creciendo en intensidad. Gabriel se apoyó contra la pared, sintiendo náuseas. No, por favor, no, susurró. Pero el olor se hizo más y más fuerte, más asfixiante que nunca. Cuando entró en la iglesia, el hedor era tan potente que le lloraban los ojos. Pero algo era diferente. No parecía estar anclado a ninguna persona en particular. Estaba en todas partes, impregnando la madera de las bancas, las flores del altar, el aire mismo. La iglesia entera olía a crematorio. Y entonces, mientras miraba a los rostros afligidos de la comunidad, su comunidad, se dio cuenta de la terrible verdad. El olor no era para uno de ellos. Era para todos. Era para el lugar. Terminó la misa como pudo, con la voz quebrada. Tan pronto como el último feligrés se hubo marchado, comenzó a buscar frenéticamente la fuente. Revisó el cableado, la cocina, el sótano. No encontró nada. Esa noche, una tormenta eléctrica seca barrió el desierto. Un rayo,
en un capricho del destino, impactó contra el viejo campanario de madera de la iglesia. El fuego se extendió con una velocidad aterradora, consumiendo la reseca estructura de adobe y madera en cuestión de minutos. El padre Gabriel observó desde una distancia segura, impotente, mientras su iglesia, su hogar, era devorada por las llamas. El aire se llenó del olor a madera quemada, a incienso quemado, a historia quemada. Era el mismo olor, pero ahora era real. Todos podían olerlo. Y en medio del infierno, Gabriel comprendió. El presagio no siempre era para una persona. A veces, era para un lugar. A veces, la muerte venía a reclamar los ladrillos y el mortero que habían albergado tantas vidas y despedidas. Y él había sido el único advertido. Algunos dones son maldiciones. Si te atraen las historias donde los sentidos nos traicionan y nos muestran una realidad aterradora, suscríbete y dale like. Hay muchos más presagios ocultos en el aire que respiramos. Historia 5. El rostro reflejado en el agua bendita en Valencia. Un reflejo debería ser una copia fiel de la realidad, un espejo de lo que somos en un instante preciso. Pero, ¿y si un día, al mirar tu propio reflejo, no te encuentras a ti mismo? ¿Y si la superficie del agua, en el lugar más sagrado, te devuelve la mirada de un muerto? Esta es la historia del padre Antonio, un sacerdote en la luminosa Valencia, cuya fe fue puesta a prueba no por un demonio o una tentación, sino por el rostro de un difunto que lo observaba desde el fondo de la pila de agua bendita, un rostro que no buscaba descanso, sino algo mucho más inquietante. La parroquia de San Nicolás de Bari, en el corazón de Valencia, era conocida como la Capilla Sistina, valenciana por sus espectaculares frescos barrocos. El padre Antonio, un hombre joven y lleno de fervor, se sentía privilegiado de servir allí. Amaba la historia, la belleza y la sensación de paz que emanaban sus muros centenarios. Su rutina era un consuelo, marcada por el repique de las campanas y el murmullo de las oraciones. Todo cambió una mañana de martes, durante la primera misa del día. Como era su costumbre, al entrar en la iglesia, se dirigió a la pila de mármol del siglo XVII para santiguarse. El agua estaba quieta, cristalina, reflejando el techo abovedado y la luz tenue que se filtraba por los vitrales. Metió las yemas de los dedos en el agua, y en ese breve instante, al bajar la vista, vio un rostro que lo miraba desde el fondo. No era su reflejo. El corazón le dio un vuelco. Retiró la mano como si el agua estuviera hirviendo. El rostro era el de un hombre mayor, con la piel pálida y cerosa, los ojos cerrados y los labios finos y apretados en un rictus de paz final. Lo reconoció de inmediato. Era don Ricardo, un feligrés devoto a quien él mismo le había dado la extremaunción y había enterrado la semana anterior. La imagen fue tan nítida y detallada que no cabía duda. Estaba allí, suspendido en el agua, perfectamente quieto, como un retrato macabro pintado sobre el mármol. El padre Antonio parpadeó, seguro de que era un truco de la luz, una fatiga de su mente. Volvió a mirar. Su propio rostro, pálido y asustado, le devolvió la mirada. El rostro de don Ricardo había desaparecido. El agua volvía a ser un simple espejo. Sacudió la cabeza, respiró hondo y se santiguó rápidamente, intentando convencerse de que solo había sido su imaginación, sugestionada por el reciente funeral. Pero al día siguiente, la visión se repitió. Al acercarse a la pila, el rostro de don Ricardo estaba allí de nuevo, esperándolo. Esta vez, parecía haber un cambio sutil. Los ojos del difunto estaban ligeramente entreabiertos, como si luchara por despertar de un sueño profundo. El padre Antonio sintió un miedo primario. El agua bendita, símbolo de pureza y protección, se había convertido en una ventana a la tumba. Comenzó a evitar la pila principal, utilizando una más pequeña en la sacristía. Pero la imagen lo perseguía. Empezó a ver el rostro de don Ricardo en otros lugares, en el reflejo de un cáliz de plata, en el brillo de un charco después de la lluvia, incluso por un instante en el espejo de su baño. Siempre era la misma imagen, serena pero vigilante. ¿Qué quería el espíritu de don Ricardo? El sacerdote repasó mentalmente la vida del hombre. Había sido un relojero, un viudo solitario sin hijos, conocido por su carácter tranquilo y su fe inquebrantable. Murió pacíficamente mientras dormía.
No había asuntos pendientes, ni tragedias ocultas, ni confesiones de última hora. Su alma debería estar en paz. Entonces, ¿por qué se le aparecía? Las noches del padre Antonio se llenaron de insomnio. Daba vueltas en la cama, con el rostro del muerto grabado en sus párpados. Decidió que debía enfrentar el fenómeno. Una noche, mucho después de que la iglesia hubiera cerrado sus puertas, bajó a la nave principal. La única luz era la del Santísimo. Se acercó a la pila de agua bendita con el corazón desbocado. Se inclinó sobre el mármol frío y miró. Allí estaba. El rostro de don Ricardo, más claro que nunca. Sus ojos ahora estaban completamente abiertos, y miraban directamente a los del sacerdote. No había malicia en ellos, sino una infinita tristeza, una súplica silenciosa. Ricardo, por el amor de Dios, ¿qué quieres de mí?, susurró el padre Antonio al reflejo. ¿Por qué no descansas en paz? En respuesta, la imagen en el agua cambió. El rostro del anciano se frunció en una expresión de dolor, y sus labios se movieron, formando una palabra que el sacerdote no pudo oír, pero sí entender, como si se la hubieran susurrado directamente en la mente: ayúdala. ¿Ayudarla? ¿A quién? Don Ricardo no tenía familia cercana. El sacerdote estaba desconcertado. De repente, la superficie del agua se agitó y el rostro de Ricardo se disolvió, siendo reemplazado por otro. Era el rostro de una mujer joven, con los ojos llenos de terror. No la reconoció. La imagen duró solo un segundo antes de que el agua volviera a la calma, reflejando de nuevo el rostro asustado del propio padre Antonio. Pasó los siguientes días investigando. ¿Quién era esa mujer? Revisó los registros parroquiales, las noticias locales, pero no encontró nada. La frustración y el miedo crecían en él. Cada vez que pasaba junto a la pila, sentía la mirada suplicante de don Ricardo, recordándole su fracaso. La respuesta llegó de la manera más inesperada. Una tarde, mientras ordenaba los efectos personales de don Ricardo que habían sido donados a la iglesia, encontró una vieja caja de madera. Dentro, junto a herramientas de relojería, había un fajo de cartas amarillentas atadas con una cinta. Eran cartas de amor, escritas décadas atrás. Las firmaba una mujer llamada Elena. Las cartas hablaban de un amor prohibido, de planes para escapar juntos, y terminaban abruptamente. En el fondo de la caja, había un recorte de periódico de hacía 40 años. La noticia hablaba de una joven, Elena, que había desaparecido sin dejar rastro. La foto que acompañaba al artículo mostraba a la misma mujer cuyo rostro había visto en el agua bendita. El padre Antonio sintió que las piezas se encajaban de una forma terrible. Don Ricardo nunca había superado la desaparición de su amada. Su espíritu no estaba en paz porque el de ella tampoco lo estaba. La palabra que había visto en sus labios no era ayúdala, sino encuéntrala. Con una nueva determinación, el sacerdote llevó la información a la policía. La vieja investigación sobre la desaparición de Elena fue reabierta. Motivados por las extrañas circunstancias y la insistencia del cura, los investigadores descubrieron que el terreno donde se construyó una parte nueva del cementerio municipal, décadas atrás, había pertenecido a la familia de un hombre que fue el principal sospechoso en la época, pero que nunca fue acusado por falta de pruebas. Con una orden judicial, excavaron en una zona no marcada del camposanto. Y allí, a pocos metros de la tumba de don Ricardo, encontraron los restos de Elena. Había sido asesinada. El día que le dieron cristiana sepultura a Elena, en una tumba junto a la de Ricardo, el padre Antonio se acercó por última vez a la pila de agua bendita de San Nicolás. Con el corazón en un puño, se asomó al agua. Solo vio su propio reflejo. El rostro de don Ricardo se había ido para siempre. Su misión estaba cumplida. Los dos amantes, separados en vida por la tragedia, finalmente estaban juntos en la muerte y en la paz. El agua volvía a ser solo agua. Pero para el padre Antonio, nunca más sería un simple reflejo. Siempre sería un recordatorio de que a veces, los muertos no nos buscan para asustarnos, sino para pedirnos la justicia que nunca tuvieron en vida. Los reflejos pueden ser ventanas a otros mundos. Si te fascinan los misterios que se esconden bajo la superficie de la realidad, suscríbete y dale like.
Hay muchos rostros esperando en la oscuridad para contar su historia. Historia 6. Que el sonido de respiraciones bajo el suelo en Michoacán. Hay sonidos que pertenecen a la noche, el canto de los grillos, el ulular de una lechuza, el susurro del viento. Son los sonidos de la vida que se mueve en la oscuridad. Pero, ¿qué sucede cuando escuchas un sonido que no debería existir? Imagina estar en un cementerio en la quietud de la noche de Michoacán, un lugar de descanso eterno. Y ahora imagina que cada vez que inclinas la cabeza para rezar, un sonido rítmico y profundo sube desde la tierra. No es el crujido de la tierra asentándose. Es el sonido inconfundible de una respiración. Una inhalación lenta, pesada, como la de alguien durmiendo un sueño profundo, o la de algo despertando bajo tus pies. El padre Mateo era un hombre de la tierra. Nacido y criado en un pequeño pueblo cerca de Pátzcuaro, en Michoacán, entendía los ciclos de la vida y la muerte como algo tan natural como el cambio de las estaciones. El cementerio de su parroquia, con sus tumbas coloridas y sus ofrendas de cempasúchil incluso fuera de temporada, era para él una extensión del pueblo, un barrio silencioso habitado por los ancestros. Nunca había sentido miedo allí. Sentía respeto, nostalgia, pero nunca miedo. Hasta la noche en que la tierra comenzó a respirar. Era la víspera del aniversario luctuoso de una familia muy querida en el pueblo, que había perecido años atrás en un accidente. Como era tradición, el padre Mateo fue al cementerio al anochecer para encender unas veladoras y ofrecer una oración privada en su mausoleo. La noche era tranquila, el aire fresco olía a pino y a tierra húmeda. Encendió las velas, cuyo resplandor anaranjado proyectaba sombras danzantes sobre las cruces. Se arrodilló, inclinó la cabeza y comenzó a rezar el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, susurró. Y entonces lo oyó. Fue un sonido sordo, bajo, casi una vibración que sintió más en los huesos que en los oídos. Se detuvo, levantando la cabeza. El sonido cesó. Aguzó el oído. Silencio. Solo el crepitar de las velas. Deben ser los perros del pueblo, pensó, aunque el sonido no se parecía en nada a un ladrido o un gruñido. Volvió a inclinar la cabeza, cerrando los ojos. Santificado sea tu nombre. Y ahí estaba de nuevo. Esta vez más claro. Era una inhalación. Larga, profunda y gutural, como si alguien estuviera aspirando aire con gran esfuerzo. Y venía de abajo. De debajo de la tierra sobre la que estaba arrodillado. Inmediatamente, se puso de pie de un salto, con el corazón latiéndole desbocado. El sonido se detuvo al instante. Miró la losa de concreto del mausoleo, luego la tierra a su alrededor. Nada se movía. Todo estaba en calma. Se sintió ridículo. ¿Cómo podía la tierra respirar? Debía ser el viento en alguna grieta, o un animal excavando su madriguera. Intentó racionalizarlo, pero la naturaleza del sonido había sido demasiado orgánica, demasiado humana. Dudó por un momento, pero su curiosidad y su deber eran más fuertes que su miedo incipiente. Se arrodilló de nuevo, esta vez con la oreja casi pegada al suelo. Inclinó la cabeza lentamente, conteniendo su propia respiración. El silencio era total. Y entonces... ¡fu! La inhalación profunda, seguida de una pausa tensa y luego la exhalación. Un suspiro largo y tembloroso que pareció remover el polvo a su alrededor. SSSSSHHHHHH. El padre Mateo se apartó de un brinco, tropezando hacia atrás. No había duda. Algo bajo el suelo estaba respirando. No era una tumba, eran todas. El sonido parecía emanar de todo el cementerio, como si fuera un único ser vivo durmiendo bajo una manta de tierra y lápidas. Se quedó allí, de pie, temblando en la oscuridad, escuchando el ciclo rítmico de inhalación y exhalación que subía de las profundidades. Era un sonido increíblemente íntimo y a la vez monstruoso. Era el sonido de los muertos durmiendo. Huyó del cementerio esa noche, con la sensación de que el propio suelo se levantaba y caía a sus espaldas con cada respiración. No durmió. La idea de que los difuntos no estaban inertes, sino en un estado de animación suspendida, respirando lentamente en sus ataúdes, era una herejía teológica y una pesadilla existencial. Los días siguientes fueron una tortura.
Cada vez que caminaba sobre la tierra, se sentía consciente de lo que había debajo. Sentía que pisaba el pecho de un gigante dormido. Evitó el cementerio todo lo que pudo, pero su trabajo se lo impedía. Tenía que volver. Cada vez que oficiaba un entierro, el terror lo invadía. Mientras la gente lloraba, él solo podía pensar en el nuevo durmiente que se unía al coro subterráneo. Una tarde, reunió el coraje para investigar. Llevó consigo un estetoscopio que le prestó el médico del pueblo. Esperó al anochecer y regresó al cementerio. Con manos temblorosas, colocó la campana del estetoscopio sobre diferentes tumbas. Sobre el concreto, sobre la tierra, sobre el mármol. El resultado fue siempre el mismo. Al otro lado del auricular, el sonido era ensordecedor. Una sinfonía de respiraciones lentas y profundas, algunas más roncas, otras más sibilantes, todas sincronizadas en un ritmo lento y antiguo como el tiempo. Desesperado, buscó en los archivos más antiguos de la parroquia, libros encuadernados en cuero que se deshacían al tacto. Encontró un diario de un sacerdote del siglo XVIII que había servido en esa misma iglesia. En una de las últimas páginas, encontró una entrada escrita con una caligrafía temblorosa. El suelo duerme, decía. Dios nos perdone si alguna vez despierta. La gente de aquí lo llama, el reposo. Creen que los muertos no se van, solo descansan, respirando la tierra, esperando. Le rezan al suelo tanto como le rezan a Dios. Es una blasfemia, pero temo que tengan razón. A veces, por la noche, yo también los oigo respirar. La revelación lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era una maldición reciente. Era un secreto antiguo del lugar, una verdad pagana que se había mezclado con la fe cristiana. La gente del pueblo lo sabía. Sus rituales, sus ofrendas, su forma de hablar de los difuntos como si solo estuvieran dormidos, todo cobró un nuevo y siniestro sentido. No estaban usando una metáfora. El padre Mateo se enfrentó a un dilema aterrador. ¿Debía exponerlo, denunciarlo como una herejía? ¿O debía guardar el secreto, convertirse en otro guardián de el reposo? Miró a su congregación el domingo siguiente. Vio la fe en sus ojos, pero también vio una sabiduría ancestral, una conexión con la tierra que él, como forastero, nunca había entendido. Comprendió que su miedo era su ignorancia. Para ellos, la respiración de los muertos no era terrorífica, era un consuelo. Era la prueba de que sus seres queridos seguían allí, de alguna forma, presentes. El padre Mateo nunca habló de lo que descubrió. Continuó su ministerio, pero con una nueva perspectiva. Aprendió a vivir con el sonido. A veces, en las noches de insomnio, caminaba hasta el borde del cementerio y escuchaba. Escuchaba la respiración lenta y profunda de la tierra, el latido del corazón dormido de su pueblo. Y en lugar de miedo, comenzó a sentir una extraña sensación de paz, la paz de saber que la muerte no era el final, sino solo una pausa, una larga y profunda inhalación antes de lo que vendría después. Hay secretos que yacen bajo nuestros pies. Si te atreves a escuchar los sonidos que provienen de debajo de la tierra, suscríbete y dale like. El mundo de los muertos está mucho más cerca y más vivo de lo que imaginas. Historia 7. La estatua que cambió de posición en un panteón de Navarra. Lo inanimado debería ser predecible. Una piedra es una piedra. Una estatua es una obra de arte congelada en el tiempo, un testigo silencioso de las generaciones que pasan. Su inmovilidad es su naturaleza. Pero, ¿qué ocurre cuando esa certeza se rompe? ¿Qué pasa si un objeto diseñado para ser el epítome de la quietud decide moverse? Imagina ser un sacerdote en un antiguo panteón de Navarra y descubrir que el ángel de piedra que ha custodiado una tumba durante más de un siglo ya no mira al cielo. Ahora, te mira a ti. Y no es tu imaginación. Es una verdad fría y sólida como la piedra de la que está hecho. El padre Fermín era un hombre de hábitos. Cada martes y jueves por la mañana, antes de que el sol calentara demasiado las colinas de Navarra, daba un paseo por el antiguo cementerio que se extendía detrás de su iglesia. Era su forma de meditar, de conectar con la historia de su pueblo. Conocía cada tumba, cada nombre, cada historia. Y conocía especialmente bien al ángel lloroso,
una magnífica escultura de mármol que adornaba la tumba de una familia noble del siglo XIX. El ángel, con una de sus alas delicadamente rota, se arrodillaba sobre la lápida, con el rostro oculto entre las manos, en una pose de dolor eterno, mirando hacia la tierra. Durante 20 años, el padre Fermín había visto al ángel en la misma posición. Era un punto de referencia, un símbolo de la pena inmutable. Pero una mañana de martes, algo era diferente. Mientras se acercaba a la tumba, sintió una extraña sensación de desasosiego, como si un mueble en su propia casa hubiera sido movido de lugar. Al principio no supo qué era. El sol brillaba como siempre, el silencio era el habitual. Se detuvo frente a la tumba de los marqueses de Artajona y entonces lo vio. El ángel había cambiado de posición. No era un cambio drástico. Era sutil, pero innegable. La estatua ya no tenía el rostro completamente oculto entre las manos. Una de las manos de mármol se había deslizado ligeramente hacia un lado, y la cabeza de piedra se había girado unos pocos grados. Ahora, a través del hueco entre los dedos y el antebrazo, el ángel parecía estar mirándolo. Uno de sus ojos de piedra, tallado sin pupila, estaba ahora visible y apuntaba directamente hacia él. El padre Fermín se quedó helado. Su mente racional se puso en marcha de inmediato. ¿Una broma? ¿Vandalismo? Se acercó y examinó la estatua. No había marcas de herramientas, ni signos de haber sido forzada. La base estaba intacta, cubierta de musgo y líquenes centenarios que no habían sido perturbados. Parecía como si la piedra simplemente se hubiera movido por sí misma. Se dijo a sí mismo que estaba equivocado, que su memoria le estaba jugando una mala pasada. Quizás el ángel siempre había estado así y él nunca se había fijado. Intentó convencerse, pero la sensación de que algo andaba terriblemente mal no lo abandonó. El jueves siguiente, volvió con el corazón encogido. Se acercó a la tumba casi con miedo de mirar. El cambio era ahora mucho más evidente. La cabeza del ángel se había girado aún más. Ambas manos estaban ahora a los lados de su rostro, como si estuviera a punto de revelarlo por completo. Y los dos ojos de piedra, vacíos e inexpresivos, lo miraban fijamente. Ya no era una pose de dolor. Era una pose de expectación. El ángel lo estaba esperando. El pánico comenzó a apoderarse del sacerdote. Tomó fotografías con su teléfono móvil desde todos los ángulos posibles, para tener una prueba, para asegurarse de que no estaba perdiendo la cabeza. Comparó las fotos con otras antiguas que encontró en los archivos de la parroquia. La diferencia era escalofriante. En todas las fotos antiguas, el ángel miraba hacia abajo, desconsolado. En las suyas, lo observaba con una intensidad inerte que era peor que cualquier expresión de maldad. Fermín decidió no decirle nada a nadie. ¿Quién le creería? Pensarían que el viejo cura finalmente había cedido a la senilidad. Decidió vigilar la estatua. Esa noche, se escondió detrás de un mausoleo cercano, armado con una linterna y un termo de café. La luna llena bañaba el cementerio con una luz plateada y fantasmal. Pasaron las horas. No ocurrió nada. La estatua permaneció inmóvil, observándolo en la oscuridad. Cansado y frustrado, justo antes del amanecer, regresó a su casa, convenciéndose de que todo había sido producto de su imaginación. Pero al martes siguiente, el terror regresó multiplicado. El ángel se había movido de nuevo, y de una forma imposible. Ya no estaba arrodillado. Estaba en proceso de levantarse. Una de sus rodillas de mármol ya no tocaba la lápida. Sus manos ya no estaban en su rostro, sino apoyadas sobre la piedra, como si hiciera fuerza para incorporarse. Y su rostro, ahora completamente visible, estaba levantado y lo miraba directamente, no solo con sus ojos, sino con toda su expresión de piedra. La boca, antes una línea neutra, parecía ahora curvada en una leve y siniestra sonrisa. Esto ya no era sutil. Era una violación de las leyes de la física. Una estatua de varias toneladas no podía moverse así. El padre Fermín corrió a su estudio y revisó las fotos que había tomado. Las comparó con la visión que tenía ante él. La prueba era irrefutable. El ángel se estaba levantando. La pregunta que lo atormentaba era, ¿por qué?
¿Y por qué lo miraba a él? Repasó sus sermones, sus acciones. ¿Había cometido algún pecado, alguna ofensa que pudiera haber despertado a esa cosa de piedra? La familia de los marqueses de Artajona se había extinguido hacía mucho tiempo. No había nadie que pudiera reclamar nada. La estatua no era un guardián de nadie vivo. Entonces, ¿qué protegía? ¿O qué quería? La noche siguiente, atormentado por las pesadillas, tuvo una revelación. Recordó una vieja leyenda que le había contado el anterior párroco. La leyenda decía que el ángel no estaba llorando por los marqueses, sino que estaba puesto allí para vigilar algo que fue enterrado con ellos, algo que nunca debía ser liberado. El ángel no era un monumento al dolor, era un carcelero. Y por alguna razón, su vigilancia estaba fallando. Se estaba levantando para advertirle, o peor aún, para dejar de vigilar. Con el corazón en la boca, Fermín tomó una decisión desesperada. A la mañana siguiente, no fue al cementerio. En su lugar, fue a la biblioteca del obispado y buscó los registros de la construcción de esa tumba. Después de horas de búsqueda, encontró una nota marginal en un viejo libro de cuentas. Hablaba de un cofre de plomo sellado, que fue enterrado bajo el sarcófago principal, a petición expresa del marqués, y que bajo ninguna circunstancia debía ser abierto. La nota decía que el ángel fue colocado encima como un sello final. El padre Fermín comprendió. El ángel no se movía. Estaba siendo empujado. Algo desde abajo, desde dentro de la tumba, estaba intentando salir. Y el guardián de piedra, después de más de un siglo, estaba perdiendo la batalla. La sonrisa en el rostro del ángel no era de malicia. Era de resignación. ¿De derrota? Se estaba rindiendo. Nunca supo qué hacer con esa información. ¿Exhumar la tumba y enfrentarse a lo que fuera que había dentro? ¿O huir y dejar que el pueblo se enfrentara a las consecuencias? Optó por una tercera vía. Esa misma tarde, con cemento y herramientas, selló la entrada al viejo cementerio. Puso un cartel de cerrado por riesgo de derrumbe. Fue una solución temporal, una mentira piadosa. Sabía que no detendría lo que fuera que estuviera empujando desde abajo, pero le compraba tiempo. Tiempo para rezar. No le rezaba a Dios por protección, sino que le rezaba al ángel de piedra, suplicándole que aguantara un poco más, que no se levantara del todo. Que siguiera siendo, por favor, solo una estatua. Hay cosas que nunca deben moverse. Si las historias sobre horrores de piedra y guardianes antiguos que fallan en su deber te mantienen despierto por la noche, suscríbete y dale like. Hay estatuas en la oscuridad que nos están observando, y es mejor no saber cuándo decidirán dar su próximo paso. Historia 8. La confesión escrita en el aire en Sonora. Algunos mensajes no necesitan voz para ser escuchados ni papel para ser leídos. Se manifiestan de formas que desafían nuestra comprensión, grabándose a fuego no en la materia, sino en el aire que respiramos. Imagina a un sacerdote rezando en la soledad de su iglesia en el desierto de Sonora, intercediendo por el alma atormentada de un hombre que se quitó la vida. Y ahora imagina que, mientras susurra sus oraciones, las palabras comienzan a tomar forma frente a él. No son producto de su imaginación. Son letras de humo, de polvo en suspensión, que se dibujan en el aire frente al altar, formando una confesión final que nunca fue pronunciada en vida. El padre Elías conocía bien el peso del alma. En su pequeña parroquia de adobe en Sonora, había escuchado más confesiones de las que podía contar. Pero ninguna lo había preparado para la que recibiría de un muerto. Todo comenzó con la trágica muerte de Julián, un joven del pueblo que, acosado por las deudas y la desesperación, se había ahorcado en su granero. La comunidad quedó devastada, y la iglesia, tradicionalmente, fruncía el ceño ante el suicidio, considerándolo un pecado grave. Pero el padre Elías era un hombre compasivo. Creía en la infinita misericordia de Dios y se negaba a creer que un acto de desesperación pudiera condenar un alma para siempre. Decidió celebrar una vigilia de oración por Julián. Una noche, después de que los últimos fieles se hubieran ido, se quedó solo en la iglesia. La única iluminación provenía de una docena de velas que había encendido en un velatorio cerca del altar. El aire estaba quieto y cálido, cargado con el olor a cera y a polvo antiguo. Se arrodilló,
cerró los ojos y comenzó a rezar con fervor por el descanso del alma de Julián. Padre misericordioso, te ruego que mires no el acto final de tu hijo Julián, sino la angustia que lo llevó a él. Acógelo en tu paz, susurró en la penumbra. Abrió los ojos y fue entonces cuando lo vio. El haz de luz que entraba por un ventanuco alto, normalmente invisible, se había vuelto denso, como si estuviera lleno de partículas de polvo danzante. Y dentro de ese haz de luz, las partículas comenzaron a arremolinarse, a unirse, a formar formas coherentes. Al principio, eran solo volutas sin sentido, pero lentamente, con una caligrafía temblorosa y etérea, formaron una palabra. Perdón. La palabra flotó en el aire durante unos segundos, perfectamente legible, antes de disolverse de nuevo en polvo. El padre Elías se quedó sin aliento. Se frotó los ojos, convencido de que era una ilusión óptica, un efecto del cansancio y la luz de las velas. Pero su corazón latía con una certeza aterradora. Acababa de ver lo imposible. Continuó rezando, esta vez con una mezcla de miedo y fascinación. Y las palabras volvieron a formarse. No fue mi culpa. Aparecieron, se mantuvieron suspendidas como un susurro visible y se desvanecieron. Le siguió otra frase, más larga y detallada. ¿Él me obligó? El padre Elías se dio cuenta de que estaba presenciando una confesión. El espíritu de Julián, incapaz de hablar, estaba usando el polvo y la luz para contar su historia, para limpiar su nombre desde el más allá. El sacerdote ya no rezaba, ahora leía. Leía las palabras que se formaban y se deshacían en el aire sagrado de su iglesia. La historia que se desplegó era mucho más oscura de lo que nadie en el pueblo podría haber imaginado. Julián confesó que sus deudas no eran de juego ni de mala gestión. Había sido víctima de una extorsión. Un hombre poderoso del pueblo, don Mateo, un terrateniente respetado y aparentemente piadoso, lo había estado amenazando, quitándole su dinero y sus tierras. La confesión flotante describió reuniones secretas, amenazas veladas contra su familia y la desesperación creciente de Julián al verse atrapado en una red de la que no podía escapar. La última frase que se formó fue la más escalofriante de todas. Su nombre está en el libro. Y después de eso, el aire se calmó. El haz de luz volvió a ser un haz de luz normal. El polvo se asentó. El fenómeno había terminado. El padre Elías se quedó arrodillado durante casi una hora, temblando, procesando lo que acababa de presenciar. Tenía una confesión de un muerto que acusaba a uno de los hombres más influyentes del pueblo. No tenía pruebas, solo un milagro imposible del que nadie sería testigo. Si hablaba, lo tacharían de loco. Si callaba, sería cómplice de una injusticia que había llevado a un joven a la muerte. Su nombre está en el libro. ¿Qué libro? El sacerdote miró a su alrededor. El misal, la Biblia. No, tenía que ser algo más personal. Algo de Julián. Al día siguiente, visitó a la afligida madre de Julián con la excusa de ofrecerle consuelo. Le preguntó si Julián llevaba algún tipo de diario o registro. La mujer, entre lágrimas, le dijo que Julián siempre llevaba consigo una pequeña libreta negra donde anotaba todo lo relacionado con el rancho. La habían encontrado en el granero y se la entregó al sacerdote, pensando que quizás contenía sus últimas voluntades. El padre Elías se llevó la libreta a la iglesia. Con manos temblorosas, la abrió. Las primeras páginas eran anotaciones sobre cultivos y ganado. Pero a medida que avanzaba, las entradas se volvían más erráticas, más desesperadas. Y allí, en las últimas páginas, estaba todo. Julián había documentado cada pago, cada amenaza, cada encuentro con don Mateo. Había escrito el nombre del terrateniente una y otra vez, junto a fechas y cantidades. Era la prueba que necesitaba. La confesión escrita en el aire había sido solo una guía para encontrar la confesión escrita en tinta. Armado con el diario, el padre Elías se enfrentó a un dilema moral. Podía ir a la policía, pero sabía que la influencia de don Mateo podría aplastar la investigación. O podía hacer algo más audaz. El domingo siguiente, durante su sermón, habló sobre los secretos, sobre cómo la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, incluso si tiene que ser escrita en el aire. Mientras hablaba, miró directamente a don Mateo,
que estaba sentado en la primera fila, como siempre. El sacerdote no hizo ninguna acusación directa, pero describió una parábola sobre un hombre rico que abusa de un hombre pobre, una historia que reflejaba con escalofriante precisión los detalles del diario de Julián. Vio el color desaparecer del rostro de don Mateo. Vio el sudor en su frente. Vio la culpa en sus ojos. Al final de la misa, mientras el resto de la congregación se iba, don Mateo se quedó atrás. Se acercó al altar, temblando. Padre, comenzó, con la voz rota. No hizo falta que dijera más. Su rostro era una confesión en sí mismo. Don Mateo abandonó el pueblo esa misma semana, vendiendo sus tierras y desapareciendo sin decir adiós. La verdad nunca se hizo pública del todo, pero la gente susurraba. La reputación de Julián fue limpiada en la mente de la comunidad. Ya no era el joven que se rindió, sino la víctima de una gran maldad. El padre Elías había honrado la confesión que recibió. Había aprendido que las paredes de una iglesia no solo escuchan las palabras de los vivos, sino que a veces, les dan forma a los silencios de los muertos. Hay verdades que se niegan a ser enterradas. Si crees que hay mensajes que esperan ser leídos en los lugares más inesperados, suscríbete y dale like. La próxima confesión podría estar flotando justo frente a ti. Historia 9. La puerta que se cerró desde dentro del mausoleo en Illinois. Hay sonidos que no deberían existir en un lugar de silencio eterno. El más inquietante de todos es el sonido de una acción humana donde no hay nadie. Imagina estar solo en un cementerio, rezando frente a un mausoleo de mármol. El aire está quieto. La paz es absoluta. Y de repente, desde el interior de esa tumba sellada, escuchas el sonido inconfundible y metálico de un cerrojo pesado deslizándose en su lugar. Un clac rotundo y final que te dice dos cosas a la vez: que no estabas solo y que lo que sea que estuviera dentro, ahora está asegurado. Desde adentro. El padre Thomas era un hombre práctico. Sirviendo en una parroquia rural de Illinois, rodeada de campos de maíz y cielos inmensos, creía en la lógica, el trabajo duro y una fe sencilla. Los cuentos de fantasmas y apariciones le parecían producto de la sugestión y el folclore. Para él, los muertos estaban muertos, y su lugar estaba con Dios, no vagando por los cementerios. Su pragmatismo estaba a punto de ser demolido por un simple sonido. El cementerio de St. Mary's era antiguo, con lápidas que se remontaban a los primeros colonos irlandeses de la zona. En el centro, se erigía el mausoleo de la familia Blackwood, una imponente estructura de granito gris que no había sido abierta en más de 70 años. Los Blackwood habían sido los fundadores del pueblo, una familia poderosa cuya línea se había extinguido con su última heredera, Genevieve, fallecida en la década de 1940. El mausoleo era un monumento al pasado, sellado y olvidado. Una tarde de otoño, el padre Thomas estaba haciendo su ronda por el cementerio, rezando por las almas de sus feligreses enterrados allí. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. Las hojas secas crujían bajo sus pies. Se detuvo frente al mausoleo de los Blackwood. A pesar de su escepticismo, siempre le había causado una extraña impresión. No había nada malo en él, pero emanaba una sensación de profunda y solitaria tristeza. Colocó una mano sobre la pesada puerta de bronce, ahora verdosa por la pátina del tiempo, y comenzó a recitar una oración por la familia olvidada. «Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua», murmuró en la quietud del atardecer. El silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón. Fue entonces cuando lo escuchó. Clac-chunk. El sonido fue increíblemente claro y cercano. Provenía del otro lado de la puerta de bronce, desde el interior del mausoleo. Era el chasquido inconfundible de un cerrojo de metal pesado al ser accionado. No era el crujido de la piedra asentándose ni el ruido de un animal. Era un sonido mecánico, deliberado. Como si alguien, dentro de la tumba, acabara de echar el pestillo. El padre Thomas retiró la mano de la puerta como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Se quedó paralizado, con los oídos zumbando. Su mente se negó a procesar lo que acababa de oír. Miró la puerta. La cerradura exterior estaba oxidada y cubierta de telarañas. Era evidente que no se había usado en décadas.
No había forma de que el sonido proviniera de allí. El sonido había venido de adentro. «Hola», dijo en voz alta, sintiéndose inmediatamente estúpido. ¿A quién le estaba hablando? ¿A los muertos? No hubo respuesta. El silencio había regresado, ahora más pesado y amenazante que antes. Se agachó y miró por el ojo de la cerradura, pero estaba completamente oscuro. Empujó la puerta con todas sus fuerzas. No se movió ni un milímetro. Estaba sellada como una roca. Regresó a la rectoría con el pulso acelerado. Intentó encontrar una explicación lógica. ¿Un eco extraño? ¿La caída de una rama? No. El sonido había sido demasiado específico, demasiado industrial. Pasó la noche revisando los planos del cementerio. Descubrió que el mausoleo de los Blackwood, de hecho, tenía un complejo mecanismo de cierre interno, diseñado en la época victoriana para evitar el robo de tumbas. Pero para accionarlo, alguien tenía que estar dentro. La idea era tan aterradora que intentó desecharla. Pero no pudo. Al día siguiente, regresó al mausoleo, esta vez con una palanca. Se sentía como un profanador, pero tenía que saberlo. Hizo palanca en la puerta con todas sus fuerzas. La vieja estructura gimió, pero no cedió. Estaba cerrada a cal y canto. La curiosidad se convirtió en obsesión. ¿Quién o qué estaba dentro? Pasó días investigando la historia de la familia Blackwood. Descubrió la trágica historia de Genevieve, la última de la estirpe. Había muerto joven, oficialmente de una enfermedad. Pero los rumores de la época, que encontró en viejos periódicos locales, hablaban de una historia diferente. Decían que estaba enamorada de un simple peón de granja y que su familia, para evitar la vergüenza, la había encerrado en la finca, donde murió de pena. Algunos de los artículos más sensacionalistas incluso sugerían que podría haber sido enterrada viva, en un estado de coma. La leyenda local decía que Genevieve odiaba los espacios cerrados, que sufría de una claustrofobia severa. La idea de que su espíritu estuviera atrapado para siempre en esa cripta de piedra le pareció al padre Thomas una forma de tortura infernal. Y entonces, una nueva y horrible interpretación del sonido se formó en su mente. El sonido del cerrojo no había sido para mantener a los vivos fuera. Había sido para asegurarse de que ella, el espíritu de Genevieve, nunca pudiera salir. Alguien o algo más estaba con ella en la tumba. Y era su carcelero. El sacerdote comenzó a tener pesadillas. Soñaba que estaba dentro del mausoleo, en la oscuridad total, escuchando a alguien llorar en un rincón. Y luego escuchaba el sonido de pasos pesados arrastrándose hacia los sollozos, seguido de un silencio abrupto. Se despertaba sudando frío, con el sonido del cerrojo resonando en sus oídos. Una noche de tormenta, impulsado por una mezcla de terror y compasión, tomó una decisión. No podía abrir la puerta. Pero podía hacer lo único que su fe le permitía. Tomó su estola y su libro de rituales y se dirigió al cementerio bajo la lluvia torrencial. Se paró frente al mausoleo, con los relámpagos iluminando la escena, y comenzó a realizar un exorcismo. No sobre una persona, sino sobre la tumba misma. Te ordeno, espíritu inmundo, quienquiera que seas, que liberes esta alma en el nombre de Jesucristo. Gritó contra el viento y la lluvia. Abre esta puerta y deja que el alma de Genevieve Blackwood encuentre la paz. Rezó con toda la fuerza de su ser, con toda la fe que pudo reunir, sus palabras una batalla contra el rugido de la tormenta. Cuando pronunció las últimas palabras del rito, un relámpago cegador cayó sobre un árbol cercano, partiendo el tronco por la mitad con un estruendo ensordecedor. Y en el silencio que siguió al trueno, se oyó otro sonido desde el interior del mausoleo. Chunk-clac. El sonido del cerrojo deslizándose en la dirección opuesta. Abriéndose. El padre Thomas se quedó inmóvil, empapado y sin aliento. Lentamente, extendió una mano temblorosa y empujó la pesada puerta de bronce. Esta vez, se abrió con un suave gemido, revelando una oscuridad impenetrable y un olor a polvo y a tiempo estancado. No se atrevió a entrar. No necesitaba hacerlo. Sintió una suave brisa salir del interior, como un suspiro de alivio, que le rozó la mejilla. Y en esa brisa, creyó oír un susurro casi inaudible de una sola palabra: gracias.
Nunca supo qué era el carcelero. Nunca supo si realmente había liberado un espíritu o si solo había vencido a sus propios miedos. Pero desde esa noche, el mausoleo de los Blackwood ya no le pareció un lugar de tristeza, sino de paz. A veces, todavía se pregunta qué habría pasado si la puerta no se hubiera abierto. ¿Qué clase de maldad se alimenta del encierro de un alma, incluso después de la muerte? Hay puertas que es mejor no abrir. Pero hay otras que deben ser abiertas a toda costa. Si te intrigan los sonidos que rompen el silencio de la tumba, suscríbete y dale like. Hay muchos cerrojos esperando ser corridos en la oscuridad. Historia 10. El eco que lo despidió con un amén en Salamanca. Un eco es una repetición, una sombra sonora de nuestras propias palabras. Es predecible, familiar. Pero, ¿qué sucede cuando el eco responde con una voz que no es la tuya? ¿Qué pasa si, en la soledad absoluta de un lugar sagrado, terminas una oración y desde la nada, desde el vacío, una voz clara, perfecta y desconocida te responde con un amén? Esta es la experiencia que enfrentó el padre Alonso en Salamanca. Un evento que lo obligó a preguntarse si la voz que había escuchado era un consuelo divino o una imitación demoníaca. Una última y escalofriante despedida. La Catedral Vieja de Salamanca no es solo una iglesia, es un laberinto de piedra, historia y silencio. Sus naves altas, sus capillas oscuras y sus tumbas de obispos medievales parecen contener los susurros de 9 siglos. El padre Alonso, un anciano erudito y encargado de los archivos de la catedral, amaba esa atmósfera. A menudo se quedaba mucho después de la hora de cierre, deambulando por las galerías desiertas, sintiéndose más cerca de Dios en la soledad que en medio de la multitud. Una noche de invierno, se encontraba en la capilla de Talavera, una de las más antiguas y aisladas de la catedral. Estaba terminando sus oraciones personales antes de retirarse. El único sonido era el silbido del viento frío contra los gruesos muros de piedra. Se arrodilló ante el antiguo retablo, con la vista fija en un crucifijo oscurecido por el tiempo, y concluyó su oración con las palabras finales que había pronunciado miles de veces en su vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, dijo en voz baja, casi en un murmullo. Esperó un momento, como era su costumbre, en silenciosa contemplación. Y en ese silencio profundo, una voz respondió. Amén. No fue un eco. Los ecos en la catedral eran famosos por su duración y claridad, pero siempre repetían la voz del orador. Esta voz era diferente. Era una voz masculina, pero ni joven ni vieja. Tenía un timbre perfecto, una resonancia que parecía llenar cada rincón de la capilla sin ser fuerte. No era la voz cascada y cansada del padre Alonso. Era una voz pura, como la de un coro celestial concentrada en una sola palabra. El sacerdote se levantó de un salto, girando sobre sus talones. ¿Quién anda ahí?, preguntó, su propia voz sonando débil y temblorosa en comparación con la que acababa de escuchar. No hubo respuesta. La capilla estaba vacía. Las sombras se aferraban a las columnas como sudarios. Revisó cada rincón, detrás del altar, en las alcobas oscuras. No había nadie. La puerta de la capilla estaba cerrada. Estaba completamente solo. Se sentó en un banco, con el corazón martilleándole en las sienes. Intentó encontrar una explicación racional. ¿Un guardia de seguridad? Los conocía a todos, ninguno tenía esa voz. ¿Alguien escondido? Imposible, lo habría visto. ¿Una extraña anomalía acústica? Había pasado 40 años en esa catedral y nunca había experimentado algo así. La naturaleza de la voz lo perturbaba profundamente. No había sido amenazante. Al contrario, había sonado serena, incluso reconfortante. Pero su origen era inexplicable, sobrenatural. Había sido una respuesta divina, una señal de que sus oraciones habían sido escuchadas de la manera más directa posible. La idea lo llenó de un temor reverencial. ¿O era algo más siniestro? La teología le había enseñado que el diablo es el maestro de la imitación, capaz de disfrazarse de ángel de luz, de usar la belleza y la piedad para engañar. En los días siguientes, el padre Alonso se encontró poniendo a prueba el fenómeno. Volvía a la misma capilla a la misma hora y terminaba sus oraciones de la misma manera. Cada noche, la misma voz perfecta respondía desde la nada con un amén.
Se convirtió en un ritual secreto y aterrador. A veces, intentaba cambiar sus palabras finales, terminando con una frase diferente. Pero la voz solo respondía a la bendición trinitaria. Era como si estuviera ligada a esas palabras sagradas. Comenzó a sentir que no estaba rezando solo. Sentía una presencia constante en la capilla, una entidad invisible que escuchaba cada una de sus palabras, esperando pacientemente el momento de responder. No se sentía vigilado de una manera malévola, sino observado. Como un espécimen bajo un microscopio. Una noche, decidió ir más allá. Después de que la voz respondiera amén, reunió todo su coraje y preguntó a la oscuridad, ¿quién eres? El silencio que siguió fue el más absoluto que jamás había conocido. La presencia pareció retirarse, como si su pregunta hubiera roto una regla no escrita. Esa noche, y las noches siguientes, la voz no volvió. El silencio regresó a la capilla, pero ahora era un silencio vacío. Un silencio que gritaba la ausencia de la voz. El padre Alonso se sintió extrañamente abandonado, y ese sentimiento lo asustó más que la propia voz. ¿Se había ofendido la entidad? ¿Se había marchado para siempre? Semanas después, el anciano sacerdote cayó enfermo. Una neumonía grave lo confinó en la cama. Mientras yacía en su habitación, febril y débil, pensaba en la voz de la catedral. Se preguntaba si volvería a escucharla. En sus momentos de delirio, le parecía oírla susurrar en los rincones de su cuarto. Una noche, sintió que el final estaba cerca. Sabía que no vería el amanecer. El médico se había ido, y una monja joven se sentaba a su lado, rezando en voz baja. Con su último aliento, el padre Alonso levantó una mano temblorosa y trazó la señal de la cruz en el aire. En el nombre del Padre, susurró, su voz apenas un hilo de aire, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cerró los ojos, esperando el final. Y entonces, justo a su lado, tan claro como si el orador estuviera de pie junto a su cama, escuchó la voz por última vez. La misma voz perfecta, serena y poderosa de la catedral. Amén. La monja, que había estado con la cabeza inclinada, la levantó de golpe, con los ojos llenos de asombro y miedo. Miró alrededor de la habitación vacía. ¿Ha oído eso?, susurró. Pero el padre Alonso ya no podía responder. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras exhalaba por última vez. Se había ido, despedido de este mundo por el eco imposible que lo había estado esperando en la oscuridad de su amada catedral. La monja nunca supo lo que oyó, pero pasó el resto de su vida preguntándose si en esa habitación había estado presente un ángel o un demonio, o algo completamente distinto, que había venido a reclamar el alma del viejo sacerdote con una última y definitiva respuesta a sus oraciones. Hay voces que esperan en el silencio. Si has disfrutado de este viaje a través de historias que te hielan la sangre, suscríbete a nuestro canal y dale like al vídeo. Porque hay muchos más ecos en la oscuridad, y todos ellos tienen una historia que contar. Te estaremos esperando.